agrario ya es una discusión de bastante tiempo. Digamos, el proceso de reforma agraria, de la lucha por la tierra, viene desde los años 60-70, que ha sido una lucha permanente, pero ha tenido variaciones. Pero en los años 90 el tema agrario en general se desplazó más hacia el campo productivo, es decir, cómo producir de maneras distintas, desde modelos distintos, ya sea tanto a nivel de organización como de mercado, como de producción misma. Y es a partir del año 2000, sobre todo al calor de las luchas contra el TLC con Estados Unidos, en que el tema de la tenencia de la tierra vuelve nuevamente a los primeros planos de los debates de la política del país también, pero también desde las organizaciones, sobre todo en la recuperación de tierras en algunos casos y en otros de territorios que en épocas neoliberales fueron privatizados. En ese sentido surge el debate nuevamente con relativa fuerza, pero al menos con mucha más presencia que en los años 90, el tema agrario. Y después, con la intención del nuevo gobierno, del gobierno que empieza en el 2007, uno de sus discursos era promover una reforma agraria, o revolución agraria, como él llamaba, pero finalmente termina discutiéndose exclusivamente la ley de tierras, que lo presentan o lo empiezan a discutir formalmente hace un año, ¿no? Digamos, como punto positivo de la ley, o más que la ley, sino el mismo hecho de haber presentado la ley de tierras, me parece que es positivo, es decir, porque eso permite abordar de manera más directa el problema de la tierra. Y si se quiere también podemos decir que es un punto positivo en términos generales, no en términos concretos de lo que dice la propuesta de ley, pero sí en términos de debate es discutir qué modelo de tenencia y de agricultura queremos en este momento, que son los dos campos más fuertes de la ley. Es decir, por un lado, el tipo de régimen de tenencia de tierra que propone la ley y que a nosotros nos permite tener un margen de debate. Es decir, porque para el gobierno la tenencia de la tierra está básicamente primado por la eficiencia en su producción, no tanto por el tamaño, ¿sí? Sino porque con independencia del tamaño legitimaría el grado de productividad de la tierra, ¿sí? Y por otro lado, el otro tema que es fundamental y que no se debate mucho, aunque la ley hace mucho énfasis en eso, es el tema de la industrialización agraria, ¿sí? El gobierno, en la propuesta de ley que tiene presentada, la industrialización depende fundamentalmente de la gran empresa, con capitales de inversión nacionales, dice, pero sobre todo abrirá campo para el capital internacional, ¿no? O sea, no un proceso de industrialización desde la pequeña producción, obviamente donde se pone incluso se pondría en discusión el carácter mismo de qué tipo de industrialización estamos hablando, ¿no? En términos conceptuales abre un gran discurso sobre la redistribución de la tierra, pero ya en términos concretos los dos mecanismos que propone el proyecto de ley simplemente que lo hace es inviable, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el mecanismo? Dice, vamos a repartir tierras del Estado, ¿sí? Y según informes oficiales, el Estado, tierras con vocación agrícola no tiene ni el 1%, ¿sí? Entonces, ¿qué va a repartir? Nada. Y el otro dice que sí vamos a afectar a la propiedad privada, ¿sí? Dice, pero a la propiedad privada que no esté eficientemente cultivada, es decir, tierras ociosas, ¿sí? Eso en principio estaría bien, pero dice, vamos a dar un plazo para que tierras que no estén cultivadas sean cultivadas. Si en el cumplimiento de ese plazo no cultivan, ahí sí serían afectadas. Pero solo el hecho del anuncio de esto, de la ley,
no ha provocado que la gente empiece a cultivar. Lo que ha provocado es que la gente empiece a vender la tierra. ¿Sí? Entonces, en lugar de abrir un proceso de incentivar la agricultura, lo que ha incentivado es un mercado de tierra. Entonces, digamos, ese es uno de los puntos así, por así decir, negativos de la ley. O sea, promete algo que no va a cumplir, o sea, en ningún momento va a realizar un proceso de redistribución de la tierra. Y otro de los puntos para nosotros bastante conflictivos es un vacío inmenso respecto de la propiedad comunal, del régimen comunal, tanto de la propiedad de la tierra como de la producción y del mercado, en cuanto, en sentido de lo comunal. Eso está en vacío, o sea, tiene un capítulo el proyecto presentado, un capítulo que no hace más que repetir lo que ya está en la Constitución, pero no va más allá. Entonces, no dice nada respecto de la propiedad comunal de la tierra, no dice nada respecto de las formas comunales de producción agraria y obviamente del mercado mucho menos. El gobierno dice que mediante esta ley va a abrir un proceso de estimulación financiera a la producción agraria, pero esa línea de créditos está vinculada fundamentalmente a elevar la productividad y a la transformación de valor agregado a lo producido. Puesto así, en términos generales, sin mayores mediaciones, a quienes va a beneficiar eso es directamente a los grandes empresarios, que es lo que ha estado pasando en estos 8 años de gobierno, ¿no? En la medida de qué tipo de productos y de mercados quieras abordar. O sea, si vamos a exportar productos para biocombustibles, ahí no es compatible con la soberanía alimentaria, ¿sí? O sea, son dos cosas totalmente distintas. La soberanía alimentaria no solo hace énfasis en la producción para el consumo interno, sino de cómo se produce y cómo se consume, ¿ya? En ese sentido, si queremos ligar la agroexportación con la soberanía alimentaria, entonces nos toca diseñar una producción y un mercado distinto que sea coherente. La propuesta que nosotros ponemos a esto es justamente que, primero, que se debe tener nuevos parámetros para calcular cuál es la eficiencia productiva, porque la eficiencia productiva no solo debe ser por los niveles de producción, sino qué funciones cumple tanto a nivel alimentario, cuanto a nivel cultural, cuanto a nivel social, cuanto a nivel ecológico, esas formas productivas, ¿no? Sí, el proyecto de ley hace énfasis en dos elementos. El tema de la función social, que es la eficiencia productiva y mano de obra, ¿sí? En cuanto a eficiencia, digamos, reduce solamente a elevar el nivel de productividad de los, digamos, por hectárea cultivada, ¿no? Si reducimos a eso, lo que estamos haciendo es abriendo no solo una ventana, sino una gran puerta para la concentración de la tierra y poner una gran barrera para impedir cualquier tipo de redistribución agraria de tierra. La función social va más allá, no solo elevar el nivel de productividad, sino la democratización de los medios productivos. También desde una perspectiva de soberanía alimentaria es que esa producción atienda el consumo no solo local sino nacional de un modo distinto que el agrocomercio puede abastecerlo, ¿no? Es decir, eso son algunos elementos que se discute desde las organizaciones que deben completar el marco general de la función social, ¿no? En cuanto a la función ambiental, eso no solo es la no contaminación
de la naturaleza vía agroquímicos, sino también, además, es que las formas productivas, ¿sí?, no estén en contradicción con la misma naturaleza y con la salud de los seres humanos. Y en este marco también está el tema de los transgénicos, ¿no? Y al menos para nosotros es preocupante porque, si bien es cierto, la Constitución prohíbe la circulación de transgénicos, el gobierno ha hecho anuncios bastante fuertes de que quiere una reforma constitucional para permitir justamente la circulación de estos productos, ¿no? Digamos, varias de las hemos tenido como estrategias distintas, pero que enfocan a al mismo objetivo, es decir, procurar un proceso de reforma agraria. Es decir, algunos, como la CONAIE, nos hemos centrado en discutir y elevar propuestas en temas concretos, ¿sí?, como por ejemplo la producción comunitaria o contrarrestar el acaparamiento de las tierras. Hay otras organizaciones que han trabajado una propuesta, un proyecto de ley, ¿sí?, y lo han presentado en la Asamblea. Pero, digamos, esas estrategias, si bien es cierto, provocaron o dieron algunas propuestas bastante interesantes, pero políticamente no era lo más aconsejable que se podía hacer. Entonces, a partir justamente de cuando el gobierno presenta su proyecto de ley, lo que las organizaciones hemos hecho es buscar mecanismos para juntarnos y empezar a trabajar en propuestas unitarias, ¿no?, conjuntas. Y en ese camino estamos, ¿no? Y actualmente se está trabajando empeñados en lo que se ha dado en llamar convocarnos para una cumbre agraria, ¿no?, en donde juntaríamos todos los sectores populares organizados de campesinos e indígenas, comunitarios, y tratar de consensuar una propuesta y una estrategia general, ¿no?, que nos junte a todos. Sí, efectivamente, la CONAIE en un primer momento hizo una lectura en la cual primaba el sentido de que el derecho a la consulta previa es un derecho que el movimiento indígena ha trabajado y a la cual no deberíamos renunciar. Eso en términos conceptuales, pero en términos políticos decíamos de que el Estado igual va a hacer una consulta previa, y dejar un espacio vacío nos traería fuertes dificultades, no solo en el escenario nacional, sino incluso con nuestras organizaciones de base. Después las organizaciones hicieron una nueva lectura de la ley, dijeron que, como experiencia de la ley de aguas, de la consulta previa en la ley de aguas, que el gobierno termina no recogiendo las propuestas que hemos hecho, por lo tanto es inútil participar en este proceso, ¿no? Por eso decidieron reconsiderar y terminaron decidiendo ya no participar en la consulta previa.